Tomás de Aquino es una de las figuras más representativas del pensamiento medieval. Fue teólogo de la Orden Dominicana, incluso fue consultor del Papa. Él fue catedrático en varias universidades y a la vez fue testigo de la pugna entre clérigos mendicantes y seculares. La filosofía de Tomás de Aquino está guiada por la teología y trata de manera razonable explicar la existencia de Dios. Aunque pues esto tiene problemas, porque ¿cómo podemos explicar algo que no conocemos? Algo que no nos llega de manera tangible. En eso consistió el aporte teológico y filosófico de Tomás de Aquino. Aunque en un inicio la Suma Teológica fue concebida por el propio Tomás como un libro de consulta para los estudiantes de teología, terminó siendo la obra donde sistematizó su pensamiento filosófico y desde luego teológico. Lo interesante de esta obra es el método en cómo es concebida racionalmente la divinidad misma. Cada uno de sus artículos consta de 4 partes y se utiliza bastante el argumento de autoridad en la disputa que trata de decirla de manera razonable Tomás. La primera parte de estos artículos se titula Quaestio y es donde se plantea el problema. La segunda, Disputatio, es donde se ponen los argumentos a favor y en contra. La tercera, Responsio, representa la solución razonada y justificada. Finalmente, la cuarta parte, Vera Solutio, se regresa a los argumentos de la segunda parte para eliminar las razones falsas y llegar a la verdadera solución del problema. Otro aspecto que ha llamado bastante la atención de la Suma Teológica son las 5 vías para comprobar la existencia de Dios, las cuales son postulados razonables. Y el primero es el principio del movimiento, que más o menos de manera general trata de explicar que todo lo que se mueve requiere una fuerza motora primera y esa fuerza motora es Dios. El siguiente es el principio de causalidad, es decir, que todo lo que ocurre tiene una causa anterior y dicha primer causa es Dios. El siguiente principio es el de contingencia innecesario, la cual nos dice que es forzoso que exista algo necesario por sí mismo y que tenga fuera de sí la causa de su necesidad, y pues esa causa sería Dios. La siguiente postura es la de los grados de perfección, la cual trata de razonar que pues hay cosas más perfectibles que otras y ese grado último de perfección es Dios. Otro postulado es el gobierno de las cosas y pues naturalmente la máxima autoridad del universo es Dios. Con este razonamiento Tomás trata de explicar la existencia de Dios. Asimismo, uno también de los grandes aportes de Tomás de Aquino es que logra esa síntesis entre el aristotelismo y la doctrina cristiana en la Edad Media. Esto es bastante importante, debido a que en la Edad Media se perdieron pues algunos libros clásicos, por así mencionarlos, incluso del mismo Aristóteles. ¿Por qué se vea con recelo las obras de Aristóteles? Pues para empezar, porque pues Aristóteles o el pueblo de Aristóteles era un pueblo pagano según la concepción cristiana. Y además esas enseñanzas llegaban a través de un filósofo musulmán, por lo cual se consideraba doblemente hereje y maometana, es decir, un seguidor de Mahoma. Sin embargo, había parte de la obra de Aristóteles que sí era tomada en cuenta, como la lógica. ¿Qué es lo que hace Tomás para tratar de minimizar esas observaciones y hacer que la Iglesia acepte el pensamiento de Aristóteles? Es que se traducen del griego directamente los libros que todavía estaban conservados sobre este pensador. Aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis. ¿Cuántas veces nos dicen
no, el conocimiento no sirve de nada acumular, en la Edad Media hubo un oscurantismo, pues desde luego puede haber críticas a ello, pero el hecho de que esos estudiosos, entre comillas, obsoletos, pudiesen dominar varias lenguas y traducir, pues es algo fundamental. Pregúntenos ustedes, alumnos, cuestionen a nosotros maestros, ¿cuántas lenguas pues podemos traducir? Yo hace poco, por ejemplo, entré a un curso de comprensión de textos en inglés. En ese sentido, estos maestros de la Edad Media, entre comillas, obsoletos, sí lograban ir a la fuente original y comprobar que efectivamente dichos textos se interpretaran en su lengua original, en este caso el griego. En ese sentido, logró Tomás de Aquino comprobar en las mismas disputas que él escribió que varias interpretaciones de Aristóteles eran erróneas, y esas interpretaciones eran en contra de la fe católica. Entonces, ¿a qué conclusión llega él? Que las afirmaciones que discutían los seguidores de Aristóteles no habían extraído esas herejías de este pensador, sino de sus comentaristas musulmanes, no del propio Aristóteles. Fue así que Tomás de Aquino pudo lograr que la obra de Aristóteles fuera valorada en la Edad Media y no se perdiera gran parte de la misma. Incluso en la actualidad algunas obras, como por ejemplo la poética, no están completas. Hasta aquí el video de hoy. Hay mucho más que decir de Tomás de Aquino. Sin embargo, esta es una pequeña reflexión general. Hasta la próxima, estimado alumno Coba M.